Bueno, no me voy a presentar porque ya me conocen. Soy profesora titular de Historia del Derecho y es lo único que quiero resaltar en este momento de mi currículum. Y bueno, voy a hablarles sobre el protocolo y el derecho, la juridicidad del protocolo. Me esperan un poquito que lo voy a escenificar. ¿Se oye? ¿Ya? Vale, perfecto. Bien. Protocolo y derecho, la juridicidad del protocolo. Bueno, ya está aquí la loca de turno que nos va a convencer de que esto es derecho. Yo he pasado de un extremo al otro, o sea, pasamos desde los que no creen en que el protocolo sea derecho o creen que el protocolo son otras cosas, y ahora está en el otro extremo. O sea, esta está diciéndonos a todos que es que el protocolo es derecho. Pues sí, el protocolo es derecho. Por eso yo he querido en esta mesa montar expresamente una temática relacionándola con el derecho. Y les voy a explicar más el por qué. Y es que, como ustedes saben, se encuentra en verificación un título oficial de máster en protocolo en esta universidad. Con lo cual, bueno, aparte de que yo sea la primera que me lo tenga que creer, tengo lo más difícil, que es tratar de convencer a todos los demás. O sea, María de la Serna hablaba ahora de lo difícil que tienen los protocolistas el convencer que esto es una cosa seria, que esto es real. Bueno, pues yo soy protocolista y soy jurista. O sea, si un protocolista tiene ya dificultades, pues imagínense las dificultades que tiene un jurista para convencer al resto del mundo mundial, del resto del mundo jurídico, de que esto es derecho. O sea, pues ya las dificultades se multiplican al doble. Pero como ya les he dicho en mi presentación o en mi autopresentación, yo soy profesora titular de Historia del Derecho, con lo cual yo ya estoy acostumbrada, porque mi disciplina es Historia y es Derecho, lo que significa que ni nos quieren en Historia ni nos quieren en Derecho, con lo cual una ya está acostumbrada a lidiar con estas pequeñeces, ¿no? Bien, ¿qué es el protocolo? Ya mi ponencia va a insistir en lo que ya María ha insistido y ayer también se insistió en varios extremos. Cuando uno pregunta a la gente de la calle, cuando uno observa la percepción del peatón, del ciudadano de a pie, sobre qué es el protocolo, lo primero que nos dice, no, el protocolo es rigidez. Y, bueno, como uno es protocolista, cada vez que monta una mesa, lo primero te miran todos con una cara de, bueno, ¿y cómo nos sentamos? Diciendo, ya está aquí el que sabe cómo nos tenemos que sentar, esto es muy rígido, oye, ¿qué cuchara cojo, qué cuchara no cojo? Aquí hay muchos cubiertos, no, ya gracias a Dios eso ya se nos va dando un poquito mejor, pero la sensación de que esto es algo rígido, estirado, está ahí. ¿Por qué? Porque hablamos de normas. Primera pincelada. ¿Qué es el protocolo?
No, es que el protocolo fomenta las diferencias, fomenta las diferencias, nos hace diferentes. No es lo mismo comer con las manos a no comer con las manos. No es lo mismo comer en Palacio a comer en un Burger King. No es lo mismo el tratamiento que se le da a un jefe del Estado del tratamiento que se le puede dar a un jardinero, aunque todos, incluso el jardinero o el ciudadano más humilde, tiene derecho a ese tratamiento, al que le corresponda. Cada uno, al dar a cada uno lo que le corresponde. El protocolo aleja a los gobernantes. Vimos hace unos minutos aquella imagen del presidente de la ONU, el secretario general de la ONU, en el que decían que se había mezclado, ha ido al peluquero en una de sus visitas para que le cortaran el pelo, y aquello era algo excepcional, porque los gobernantes aparecen bajo una lejanía. Bien, todo esto tiene un reflejo y hay que estudiarlo, y tiene una procedencia que es nuestra propia historia. Es nuestra propia historia. El protocolo está vinculado con la imagen del poder, siempre ha estado vinculado con la imagen del poder. El protocolo era utilizado por la monarquía, con otra denominación, porque la palabra protocolo ya sabemos que es mucho más reciente, para visualizar su presencia, su importancia ante el resto de la comunidad. Y eso es lo que le ha quedado a la gente, es decir, el de que aleja al gobernante. Los visigodos, los pueblos germánicos, a sus monarcas los elevaban sobre un escudo, y sobre ese escudo simbolizaba que él se encontraba en una jerarquía mucho más alta. Los visigodos, en tiempos del rey Recaredo, se encontraba con que se colocaba el trono en alto, unas escaleras más arriba, alejados del pueblo, pero visibles. Muchos de nuestros monarcas ni siquiera eran visibles, o sea, solamente eran visibles en estas ceremonias, porque estaban escondidos al resto del pueblo. Por eso el ciudadano de a pie tiene la visibilidad, la percepción de que el protocolo aleja a los gobernantes, y la gente utiliza términos como el saltarse el protocolo. El protocolo no se salta, el protocolo no se rompe. El protocolo, ahora les aclararé, es una norma. El protocolo, evidentemente, se cumple o no se cumple, pero no se salta. ¿Que el Papa se acerque a saludar, eso es romper el protocolo? No. ¿Dónde está escrito que no puede acercarse a saludar? ¿Hay algún manual que diga es que el Papa no puede acercarse a saludar? ¿Que el rey se acerque a saludar a una niñita y le haga 2 caricias, se salta el protocolo? ¿Dónde está escrito? ¿Qué pasa? ¿Que el rey es que es intangible, se encuentra por aquí atrás, no puede acercarse al pueblo, que no vaya a ser? Hubo un momento en que el protocolo además desempeñaba un papel excelente en seguridad, en cuestiones de seguridad. Servía para precisamente garantizar la seguridad de los dirigentes. Pero de ahí a hoy en día, y sobre todo utilizar expresiones tan peregrinas, nos hemos pasado bastante. Esta imagen es de la toma de posesión de Michelle Bachelet recientemente, en la que saben, no sé, quería haberles traído el vídeo, pero como mi presentación es muy pequeña, no he querido tampoco pasarme. Saben perfectamente que se ha organizado una escandalera monumental porque le dijeron que no pasara revista a las tropas. El jefe de protocolo le invitó a apartarse a un lado y ella cogió y se plantó detrás del marido, casi agarrándole de la manita, y pasó por las fuerzas, con las fuerzas pasando revista. Eso sí que podría llamarse saltarse el protocolo, pero de eso vamos a hablar a continuación. Como ya les he dicho, ¿cómo ve el mundo jurídico del protocolo? Pues como ustedes ven, yo soy la loca del derecho. Pues imagínense en derecho la consideración que tienen mis compañeros conmigo. Cuando tú hablas con alguien de derecho, alguien serio, los juristas somos muy serios, excesivamente serios, sobre lo que es el protocolo, te dicen, pero eso no es los zapatos que llevas a una boda. Por supuesto, ni que decir tiene ya de la martilla o la peineta. Te dicen, pero bueno, recientemente en la comisión de la facultad en la que yo tuve que defender el título, pensé que iba a tener más resistencia, no la tuve, sino que al contrario, todos se pusieron muy contentos y me decían, sí, ya sabemos que eso del protocolo, que es algo jurídico, pero siempre lo ha sido. Y dices, vaya, menos mal. ¿Cómo se percibe en el mundo jurídico el protocolo? Fundamentalmente algo relacionado a la definición que se da
en la Real Academia, es decir, algo vinculado a la diplomacia y a las casas reales. Algo totalmente erróneo, porque también sabemos que los presidentes de la República cumplen los protocolos. O sea, ¿por qué las casas reales o las monarquías sí y las repúblicas no? ¿Es cierto eso? No. O sea, aunque estemos en una república, el protocolo existirá. Dicen algunos, el protocolo se va a acabar, eso va a ser el fin del mundo, vamos a terminar con el protocolo es malo, por todo esto que hemos dicho, vamos a quitar el protocolo. Y dicen otros, mira, no seas iluso, el protocolo tiene una función específica, y seguirá existiendo mientras que exista convivencia del hombre en sociedad. Si queremos volver al mundo de las cavernas, incluso ayer nos decían que también había protocolo, así que si queremos volver a ser salvajes, entonces terminaremos con el protocolo, pero mientras tanto seguiremos ahí. Porque se están empleando de forma indiferente términos que no son lo mismo. No es lo mismo protocolo que ceremonial. No es lo mismo protocolo que etiqueta. Y el protocolo no son usos sociales, aunque digamos que sí. Porque el ceremonial, nos lo dice clarito el diccionario de la Real Academia, yo creo que es uno de los pocos puntos en los que coincido fielmente. Es un conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Un concierto de Shakira no es un acto solemne. Ayer me decían, bueno, siempre que haya un acto que se vaya a organizar, ¿hay un ceremonial? Hombre, no, hay un ceremonial en una boda, puede haber un ceremonial, como hemos visto aquí, en la apertura de las Cortes, puede haber un ceremonial, ahí tienen la de Alfonso XIII, creo que es, llegando al Palacio del Senado, ahora mismo, pero evidentemente no habrá ceremonial. ¿Hay un ceremonial en un partido de fútbol? El partido de fútbol no, lo habrá cuando le entreguen la copa al ganador. Hay unos momentos muy pautados en los que sí que hay unos determinadas formalidades que se siguen en unos determinados ámbitos, en unos determinados espacios. Evidentemente, el término etiqueta para nosotros tiene otras connotaciones que no tenía antiguamente. Es decir, si uno busca en los libros históricos protocolo o la palabra protocolo, no se la encuentra. Nos vamos a encontrar muchos documentos en los que aparecen señalados la palabra protocolo, pero es porque el bibliotecario de turno lo hizo en el siglo XIX y puso esa palabra. La palabra que se utilizaba era la de etiqueta, etiquetas generales. Esas etiquetas eran unos libros en los que estaban recogidos ceremonias, diferentes ceremonias, la entrada real, el bautizo, la despedida, el nombramiento, o sea, el nombramiento de fulanito, el lavatorio de pies, la ceremonia del lavatorio de pies, una serie de ceremonias, una serie de actuaciones de la gente en la corte, cuando llegaban a palacio, estas entradas estaban reguladas. Había diferentes ceremonias y todas estaban recogidas en esas etiquetas. Pero no había protocolo. El protocolo es algo que aparece a partir del siglo XIX, específicamente, ahora lo veremos. Y los usos sociales. Yo recuerdo que Fernando Ramos, y ahora seguro que nos liamos otra vez, estuvimos todo un fin de semana súper intenso discutiendo sobre esta imagen, que era el saludo del emperador a Mariano Rajoy, mejor dicho, el saludo de Mariano Rajoy al emperador, que había acudido expresamente al palacio para saludarle en una visita, que no creo que no era una visita de Estado, sino que creo recordar que era una visita para establecimiento de relaciones comerciales, una visita comercial. Bueno, de aquí que fue el saludo que nos pusimos, luego ya al final salieron hasta los pelillos que se le veían por debajo del pantalón, si los mocasines eran o no eran lo correcto o no eran lo correcto, pero, insisto, podríamos hablar de muchas cosas. Pero una cosa es el protocolo y otra cosa son los usos sociales, los convencionalismos, que cada sociedad tiene los suyos y que son distintas unas sociedades de otras. Ayer mismo en la cena lo comentábamos. No es lo mismo relacionarte con el mundo asiático, relacionarte con el mundo anglosajón o relacionarte con el mundo africano. Cada pueblo tiene sus tradiciones, las tradiciones se respetan. Las tradiciones son la esencia de un pueblo. Pero se respetan porque son la esencia de un pueblo, no porque sea más protocolo o menos protocolo.
Se respetan porque tú estás invitado y cuando alguien te invita no ofendes a quien te invita, evidentemente. Bueno, como luego nos enzarzaremos, no voy a seguir con esto, ni les voy a dar la imagen del protocolo, y yo creo que si hay un top trending de imágenes va a ser esta, la del móvil en la izquierda. Así que yo no sé si al final vamos a coger la imagen del móvil en la izquierda y la vamos a institucionalizar sobre lo que el protocolo es o lo que el protocolo no es. Vamos a lo que yo considero, insisto, esto es lo que yo considero, pueden estar de acuerdo conmigo o no, evidentemente ni soy una autoridad ni soy una institución, con lo cual, como esto no está regulado, lo que yo entiendo. ¿Qué entiendo yo por protocolo? Bien, hoy en día yo creo que la palabra protocolo tiene dos sentidos. Un sentido amplio, que es en el que el agente de a pie, los súbditos, los ciudadanos, todos nosotros, que el término súbditos ya está totalmente desfasado, todo Pepito Pérez entiende por protocolo, y un sentido estricto. En sentido estricto, el protocolo queda reconducido al protocolo institucional, al protocolo oficial. Porque, y ahí tiene la diferencia, por lo menos yo intenté subrayarlo, sí, en un sentido amplio, el protocolo es el conjunto de normas, usos sociales y costumbres que determinan cuál es el orden de celebración o realización de un determinado acto o evento. La palabra es consciente, no es lo mismo un acto que un evento, bien sea de naturaleza pública o privada. Esto lo entendemos todos. Pero en sentido estricto, el protocolo es un conjunto de normas jurídicas, usos y costumbres jurídicas que determinan el orden de celebración de un acto oficial, fundamentalmente, es decir, ceremonias oficiales del Estado o participación de autoridades en ceremonias públicas que no sean oficiales. Puede haber, evidentemente. Porque a las autoridades no se las ofende si se las invita. Es decir, en un sentido amplio, protocolo es el de la boda. El protocolo de bodas, tal. Bueno, vamos a admitirlo. Yo ya me rindo, admito pulpo como animal de compañía. Pero en sentido estricto, el protocolo es protocolo oficial, protocolo institucional. Vamos, aquí como todos, yo vengo a venderles mi libro, yo vengo a barrer para casa, evidentemente. Con lo cual, el protocolo son un conjunto de normas que determinan un ceremonial. Y el ceremonial es una guía de actuación, que es solemne, que es la tasada. Cuando nos dicen se rompe el protocolo, se están refiriendo a que rompe el orden establecido, el ceremonial establecido. Pero desde luego sí que hablamos de normas, en un caso y en otro. Fíjense en ese cuadro, no sé si se verá bien, nosotros aquí en la pared lo vemos muy mal, porque yo creo que es él, no sé, no me voy a salir de la pantalla, no me han marcado, si me tenían que haber marcado de dónde no me puedo salir. Fíjense en este cuadro, en el que verán que hay en el centro un botoncito rojo que son las normas penales, que son las que reciben una sanción penal. Luego hay unas determinadas normas, que son normas jurídicas, que pueden recibir una sanción o pueden no recibir una sanción, pero la contravención de las mismas genera una desviación. La tercera son las llamadas normas sociales. Normas sociales. Son normas aceptadas por la sociedad. No hay una ley que nos obligue a comer con cuchillo y con tenedor. No hay una ley que nos obligue, como hemos dicho recientemente, a ponernos en un determinado sitio. Son normas admitidas por la sociedad, cuya desviación, evidentemente, nosotros, en el caso de Rajoy, si nos saluda correctamente, no nos van a invadir los japoneses, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Si alguien entra al ascensor y no te saluda, pues dices, pues qué mal educado, evidentemente, pero no te vas a coger y decir, oiga, detenga a este señor que no me ha saludado al entrar en el ascensor. La etiqueta, la urbanidad, los convencionalismos sociales son convencionalismos, pero no tienen una sanción. Pero la sanción es que el resto de los ciudadanos, porque como decíamos en otra de las intervenciones, el hombre
desde que vive en sociedad, acepta esas normas, ¿no? Desde que deja de ser el hombre que el lobo para el hombre, ¿no? Sino que se relaciona con todos los demás, admite que vive en sociedad y tiene unos comportamientos de acuerdo con la sociedad en la que vive. Por eso, si tú te vas a vivir a Corea, tienes que saber cómo viven en Corea. Tienes que saber que hay determinados gestos o determinados actos que no se interpretan de la misma manera en Corea, ¿eh? Esas son normas, pero no son normas jurídicas, son normas sociales. Y luego, evidentemente, hay otra clase de normas más específica que son las normas morales, que ya están a veces relacionadas específicamente con la espiritualidad, con los sentidos, con la religión y cuyo trascendencia quizás se quede más a lo que es el cumplimiento de cada uno. Sí que pueden llevar quizás determinados actos más agresivos por parte de la sociedad si esas normas se incumplen, pero porque sea la propia sociedad la que los admita o no los admita. Dentro de las normas jurídicas, además, también hay muchas clases de normas, porque hay normas primarias, secundarias y de cambio. Las primarias son las que verdaderamente obligan, te dicen lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer o lo que prohíben, evidentemente. Pero hay otras normas que simplemente organizan a poderes, evidentemente esas no nos tenemos nada que ver con ellas. No sé cómo voy de tiempo, porque yo tengo la manía de ir sin relojes, así que por favor señalarme, Cristina, el tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos normas de orden público que llevan evidentemente una sanción, normas perfectas, normas imperfectas, normas más que perfectas, y el protocolo, ¿qué tipo de normas son? Pues evidentemente dependerá, porque yo creo que debemos matizar, como pasaba en la Edad Media, o sea, el Estado existe en la Edad Media, hombre, eso depende, ¿de qué? Pues del concepto que usted tenga de Estado. ¿Esto es protocolo? Depende, ¿de qué? Pues del concepto que usted tenga de protocolo. Evidentemente, si usted utiliza un concepto amplio de protocolo, hablaremos de protocolo. Pero si usted utiliza un concepto estricto del protocolo, hablaremos de otras, solamente de protocolo oficial. En ese concepto estricto, ciertos comportamientos como los usos sociales, la etiqueta, la moda, la vestimenta, eso no es protocolo, tienen otra denominación. Hablemos con propiedad, que es lo que en cierta forma reivindicamos. Ya sé que es imposible, pero voy a centrarme en lo mío. Yo me centro en lo mío, yo voy a lo mío. ¿Qué es lo mío? El protocolo institucional, el protocolo oficial. Y aquí yo les planteo una ubicación para ese conjunto de normas. Yo asistí recientemente a una conferencia en la que se me decía que, en la que escuché que cuando una persona llegó a un determinado cargo, lo primero que tuvo que hacer fue enterarse, evidentemente, de la composición de esa institución. Y ese es el gran problema. En este país desconocemos cómo son nuestras instituciones, cómo están compuestas, cómo funcionan. En este país no se sabe cómo funciona el Senado, no se sabe cómo funciona el Congreso, no se sabe cómo funciona el Consejo de Estado, no se sabe qué papel tiene, y eso es más importante, no se sabe muy bien cómo intervienen, cómo influyen en la sociedad. Y el problema es que las instituciones establecen relaciones con la sociedad, pero las instituciones son autistas, no comunican, están ahí alejadas del individuo, no se acercan, no dicen a la gente, yo hago esto. Yo me formo de esta manera. Habrán visto que la única institución que yo creo que comunica o que está intentando comunicar últimamente son las Fuerzas Armadas, que tratan de explicar con cuadros, con imágenes, con proyección. ¿Alguien sabe cómo funciona la Guardia Real? Muy poca gente, aunque la Guardia Real, de romper una lanza, tiene unos vídeos magníficos en los que cuentan cómo están formados, cómo se preparan y cuál es su función específica. Se los recomiendo. Son las instituciones las que hacen que nosotros podamos vivir en sociedad. Son las instituciones políticas, específicamente, las que regulan nuestras vidas. Pero nuestras instituciones políticas desde el siglo XIX, en que con las Cortes de Cádiz trataron de coger la simbología de la monarquía para verificar su propia legitimidad,
esto es tema de otra conferencia, así que no voy a hablar de ella, ¿eh? Desde ese momento se ha hecho muy poco. Como retornó la monarquía, nadie se preocupó de la visibilidad de las instituciones. Por lo tanto, ¿dónde ubico yo el protocolo oficial? ¿Dónde ubico yo el protocolo? El protocolo con mayúsculas, ¿eh? En el derecho de las instituciones político-administrativas de España, que es algo que les chocará, pero que tampoco se estudia. En ciencia política algo, en derecho no. En derecho no. El protocolo oficial o institucional, además, hay que desarrollarlo y cuenta con una serie de herramientas que nos van a hacer comprender esas instituciones. La básica va a ser específicamente todo ese conjunto de datos, de normas que regulan los actos públicos oficiales y de los que hemos estado viendo a nuestros ponentes hoy en día hablar. Pero también contamos con una normativa de precedencia de autoridades. También contamos con la atribución de presidencias, con una honorificencia institucional, no ya el derecho premial, que nos ha contado tan magníficamente el doctor García Mercadal, sino todas esas capacidades que tienen las instituciones, las administraciones, de otorgar, de premiar esas conductas de los ciudadanos y también de que esa visibilidad de esa premiación sea patente en todos los actos. También tenemos una simbología y vexilología institucional a la que se ha referido el profesor don Rafael Vidal. Una simbología que debemos conocer. Y hay una serie de disciplinas que nos van a ayudar a entender específicamente ese derecho de las instituciones, ese protocolo institucional. Unas disciplinas que van desde el derecho constitucional al derecho administrativo, que pasan por la historia del derecho de las instituciones, el derecho internacional y otros muchos derechos. O sea, como ven, he cumplido mi misión. Ya estoy en mi casa, ahora ya les he traído el derecho a casa. Conclusiones, termino ya. Confusión terminológica. Aquí todo el mundo utiliza la palabra protocolo sin decir a qué se está refiriendo. Yo no puedo pretender, ni creo que sea correcto, el que nos inventemos una definición y todo el mundo estemos de acuerdo con ella. Bueno, en mi disciplina no se ha conseguido y llevamos muchos más años de ventaja. No creo que nos vayamos a poner de acuerdo para dar una definición de protocolo, pero es que además tampoco tiene por qué ser así, evidentemente. Diferentes sentidos del protocolo. Un sentido amplio y un sentido estricto. Yo creo que debemos utilizar la coletilla, en sentido amplio, en sentido estricto, para aclarar a qué nos estamos refiriendo, si hablamos de protocolo, y si no, llamémoslo como lo que verdaderamente es: etiqueta, usos, convencionalismos, moda, poner la mesa, organizar un congreso. Lo que sí está claro es que en el protocolo hay diferentes ciencias que influyen. Y yo estoy tratando de visibilizar la presencia del protocolo en el derecho. Porque algo que todo el mundo sabe, por lo menos los comunicólogos, que ya se me luega la traba, lo saben perfectamente, es que el protocolo comunica. Eso lo admitimos todos. Es decir, yo no vengo aquí a decirles que el protocolo no es comunicación. Sí, el protocolo es comunicación. Sí, pueden tuitearlo. El protocolo es comunicación. El protocolo sirve a las instituciones para comunicar a las instituciones. Lo que no podemos tolerar es que sirva a los políticos. Y es culpa nuestra. Es culpa de los jefes de protocolo que se reúnen con otros jefes de protocolo. Y el jefe de protocolo es un mercenario. Es un mercenario, tuitéenlo. El jefe de protocolo es un mercenario al servicio de unos intereses. Pero por encima de los intereses de los políticos, y ese es el daño, están los intereses de la institución a la que los políticos representan. Mientras que no insistamos en las instituciones, nuestro trabajo seguirá siendo cuestionado. No cedamos, no es que los jefes de protocolo se reúnen y determinan quién se sienta, quién no se sienta. No. Comunicación, mensaje, institución. ¿Quién es la institución?
qué mensaje quiere transmitir, y eso es lo que va a misa. Incuestionable e innegociable. Yo creo que he demostrado, y si no, pues nada, seguiré intentándolo, la normatividad del protocolo. Ojo, no todo el protocolo es derecho, ya lo he dicho. Hay normas jurídicas y normas que no lo son. Normatividad. Pero que son normas, evidentemente que lo son. Y creo que también he demostrado la juridicidad del protocolo. Hay unas cuantas normas, como venimos hablando los tres ponentes de esta mesa, hay unas cuantas normas que se deben saber, que son derecho, y que yo no sé si es que muchas personas no distinguen lo que es una norma jurídica de lo que no es una norma jurídica. Pero las normas jurídicas se cumplen, se deben cumplir y se debe exigir su cumplimiento. No he debido de extrañarles mucho a los de la ANECA porque yo pensé que me iban a rechazar el programa escribiendo el máster a una facultad de Derecho. Yo digo, ya verás. Pues no. Han dicho dos tonterías, algo típico de la ANECA. Esto se está grabando, qué bien. Han dicho dos tonterías subsanables y subsanadas, evidentemente. Con lo cual, vamos bien, ya se empieza a aceptar el protocolo en el mundo del derecho. Y por último, el protocolo, ¿cómo lo veo yo? Como una disciplina científica. Ayer decía María, jurídica. Ojo, que yo no soy la loca que dice que el protocolo, todo el protocolo y nada más que el protocolo es derecho. No, una disciplina científica transversal. Yo lucho por la interdisciplinariedad, vaya palabra, podría ser alemana. En el protocolo hay comunicación, hay derecho, hay historia, hay sociología, hay antropología y todas las demás IAs que puedan estar en protocolo, pueden estar. Por eso yo me centro específicamente en las instituciones y como tal les voy a vender mi libro y es esa institución que hemos creado, que es esa asociación, que es la Sociedad de Estudios Institucionales, donde queremos abordar el protocolo, pero sobre todo nos interesan las instituciones. Queremos difundir lo que son las instituciones, queremos abordar el estudio de las instituciones desde todos los puntos de vista, el de la comunicación, el de la historia, el de la antropología, el de la economía. El institucionalismo también tiene una proyección económica muy importante, el de la economía. Todos van a ser bienvenidos, porque esa pequeña disciplina lo que queremos es convertirlo en una ciencia multidisciplinar. Una ciencia multidisciplinar. Bueno, quizás nosotros no lo veamos, pero quizás nuestros nietos sí. De momento, eso es todo. Yo creo que he cumplido con mi misión. Muchas gracias. Y ahí me tienen. Así que tienen muchos sitios por donde localizarme. En las redes soy también conocida. Muchas gracias.